Hoy vamos a ver los géneros periodísticos y armé una filmina para tratar de explicarlo mejor. Los géneros periodísticos se dividen en dos partes. Por un lado están los de información, que como su nombre indica, tratan de darle alguna información a la sociedad y supuestamente información valiosa para nuestra vivencia diaria. Y por el otro lado están los de opinión. Los de opinión se basan en la argumentación. Lo que quieren es que con esa forma de contarnos las historias, tratar de convencernos que las cosas son de alguna o de otra manera. De los géneros periodísticos de información, nosotros trabajamos con el esencial, que es la noticia. ¿Sí? La noticia tiene el formato de la CWH, que lo tienen ahí marcado, y una condición fundamental que es la actualidad. Es decir, necesita una información para que sea una noticia no tener una vejez mayor a 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pasó hace 2 días ya no es noticia. ¿Sí? Tienen que ser informaciones totalmente actuales. Y como dijimos anteriormente, el formato fue el que vimos, el de las 6WH. ¿Por qué? Porque en este sector lo que se trata es de ser objetivo. Ustedes me dirán, ¿es posible ser objetivo? Y yo creo que no. Pero supuestamente respondiendo a estas 6 preguntas que estuvimos trabajando, se logra algún tipo de grado de objetividad. ¿Qué pasa con toda la información que no es actual? Bueno, esa se llama nota o nota informativa. Lo que hace es ampliar información y es atemporal, porque a ello puedo decir la semana pasada. Por ejemplo, cuando ven en un diario una información acerca de alguna cuestión de un cambio cultural, algo que tenga que ver, por ejemplo, con nuevas tecnologías, con la ecología, lugares turísticos y cualquier información que podría ser publicada hoy o en 20 días o en 2 años, bueno, eso se llama nota informativa. Muchas veces se arman segmentos, por ejemplo, cuando se cumplen tal o cuales fechas importantes y todo lo que está ahí adentro es una nota informativa. Si dijimos que la noticia era el elemento básico del periodismo, muchas veces de una noticia se escriben varias notas informativas. Por ejemplo, supongamos que la noticia es que hubo un accidente en Panamericana porque había mucha neblina. Bueno, ahí se contestarán las 6W sobre ese accidente que ocurrió esta mañana. Y habrá varias notas informativas, ¿sí? Es decir, en otros recuadros del diario, donde se hablará de los controles, del problema de la neblina, de que no se controlan o nadie respeta las velocidades máximas, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a otro género, la crónica. La crónica fue el primer género periodístico allá en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y la verdad es que requiere un trabajo muy largo y requiere que el periodista sepa escribir bastante bien, porque hay un segmento descriptivo donde hay que explicar algunas cuestiones un poco más específicas de lo que ocurrió. Como toda crónica, requiere un orden cronológico, es decir, que ustedes tienen que pensar desde dónde comienza hasta dónde finaliza la historia o el hecho que quieren contar. Tiene un formato que se llama pirámide invertida, donde en el primer párrafo, o sea, después de la volante, el título y la bajada, en el primer párrafo yo contesto las 6WH, como si fuera una noticia. Entonces, supongamos esto del accidente que decíamos, bueno, pasó un accidente Panamericana esta mañana, un camión, un auto, ¿por qué? Por la neblina, ¿cómo? Porque el auto no vio el camión y se lo llevó por delante, etcétera, etcétera. Una vez que termino ese primer párrafo, empiezo a relatar cronológicamente. De la siguiente manera, a las 8 de la mañana comenzaron los bancos de niebla, a las 9 de la mañana control de tránsito informó que venía muy pesado la carga en la autopista, a las 10 de la mañana empezaron los primeros problemas en relación a la poca visibilidad, 11:15 fue el accidente. Después, cuando llegó la policía, llegó a las 12, a las 12:30 llegaron las ambulancias, a las 15 llegaron a los hospitales los heridos
Y eso es, digamos, respetar el orden cronológico. La otra que aparece dentro de información que nosotros vamos a ver es la entrevista. La entrevista ustedes las conocen, son los reportajes, ¿sí? Yo, por ejemplo, para hablar del coronavirus, además de la noticia de todos los días que ustedes ven, que es cuántos infectados y cuántos muertos, yo podría hacerle una entrevista a un experto sobre epidemias, ¿sí? Y mucha información la voy a brindar en relación a lo bueno que yo estoy consultando y lo claro o lo bueno que es el entrevistador. Vamos del otro lado. Del otro lado el formato ya no tiene que ver con ser objetivo, porque la gente cuando va a leer una opinión específica quiere escuchar a esa persona. ¿Sí? Yo quiero escuchar a Víctor Hugo, yo quiero escuchar a La Nata, yo quiero escuchar a tal o cual periodista. ¿Me entienden? El primero es la opinión, que son sus argumentos propios acerca de algún tema. Si Argentina maneja bien o mal la cuarentena. Si Argentina debe o no pagar la deuda externa. Bueno, cada periodista o cada especialista va a argumentar con sus ideas lo que piensa sobre el tema. ¿Tá? Por eso ponemos argumentos propios. Estos tienen que ir firmados o con una foto. ¿Por qué? Porque esa persona que escribe se tiene que hacer cargo si alguien se siente tocado o se siente lastimado por lo que argumenta ese periodista. Otra es la editorial, que es cuando todo el grupo empresario o todo un programa entero está de acuerdo detrás de lo que escribe una persona, que puede ser el gerente, por ejemplo, del canal, que puede ser el gerente de una publicación. Muchas veces en los programas políticos de opinión, los primeros minutos, Silvestre, por ejemplo, empieza hablando acerca de alguna cuestión. Bueno, eso no es solo lo que piensa Silvestre, sino el canal, sino el programa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con Majul, si quieren, lo mismo pasa con cualquier periodista que ustedes conozcan. Eso que está diciendo de él está sostenido por toda la empresa que está por detrás. ¿Qué otros tipos de textos de opinión dentro de los géneros periodísticos son las críticas, que son especialistas? Críticas de cine, de teatro, de restaurante, de arte, en cualquiera de sus ramas, ¿sí? Hay algunos son periodistas y otros en realidad son especialistas que deciden hacer una crítica acerca de lo que fueron a ver, lo que fueron a consumir, ¿sí? Bastante interesante sería en algún momento, si nos vemos, charlar la reflexión que hace el crítico de Ratatouille, un gran dibujo, una gran película, acerca del trabajo de los especialistas. Y por último está la carta de lectores, ¿sí? Que es la posibilidad que todos nosotros tenemos de enviar una queja, una crítica, una opinión sobre algo, para felicitar a alguien, para quejarse sobre algo, y aparecen en una hojita de los diarios. Ese sector de cartas de lectores son vecinos que mandan cartas a los diarios, ¿sí? Esto es para que tengamos el panorama bastante claro. Vamos a estar toda la primera parte trabajando con los géneros de información, y de los géneros de opinión vamos a trabajar o vamos a hacer un texto de opinión propia acerca de algún tema, pero obviamente vamos a tener que ver o explicar un poco sobre el tema de argumentación, ¿sí? Bueno, espero que haya sido claro. Nos seguimos viendo en otro video.